Bueno, esta charla tiene básicamente 4 objetivos. El primero de ellos es enseñarles cómo reconocer y cómo abordar una vía aérea difícil. El segundo de ellos es mostrarles qué estadística y qué evidencia hay disponibles en torno al tema. El tercero es darles unas cortas pautas referente a cómo alcanzar las metas, disminuyendo al máximo la probabilidad de error. Y finalmente vamos a evaluar la secuencia de decisiones que plantea el algoritmo de manejo de la vía aérea difícil. Traigo 2, los vamos a ver más adelante. La primera pregunta entonces que debemos hacernos es cómo reconocer y cómo abordar una vía aérea difícil. Para ello debemos primero conocer la definición de vía aérea difícil. Traje la definición que plantea la ASA en la última revisión de este año, en la cual dice que una vía difícil es toda situación en la que un anestesiólogo debidamente entrenado se enfrenta con dificultades para intubar un paciente, a pesar de haber recibido su entrenamiento, de ventilarlo o de ambas cosas. Quiero hacer la anotación de que, aunque muchas veces la vía aérea no se logra anticipar, debido a que nosotros hacemos antes un examen físico completo durante la evaluación preanestésica, tenemos a veces argumentos y formación suficiente para poderla prever. Mientras que la vía aérea fallida la vamos a experimentar súbitamente, y la podemos experimentar de 2 formas. La primera de ellas se da cuando no logramos garantizar la intubación del paciente, ventilarlo, y por lo tanto no vamos a garantizarle al paciente una oxigenación adecuada. La otra forma de vía aérea difícil es cuando realizamos 3 tentativas de intubación y hemos fallado a pesar de que le estamos garantizando al paciente la ventilación y la saturación. La ventilación con máscara difícil nos la vamos a encontrar cuando no logramos mantener la saturación de oxígeno de nuestros pacientes por encima de 92%, utilizando oxígeno al 100% y presión positiva, y la incidencia de esta puede ser tan alta hasta el 5%. Algunos signos clínicos que vamos a encontrar con los pacientes nos van a indicar que nuestras ventilaciones no están siendo efectivas, por ejemplo la cianosis, el estridor, la distensión gástrica y la ausencia de movimientos del tórax, entre otros, nos van a decir que nuestra ventilación no está siendo efectiva. La laringoscopia e intubación difíciles están ligadas directamente a la mala visualización de la glotis. Para eso tenemos la escala de Cormack, la cual nos va a indicar la condición de visualización que tenemos durante la maniobra de laringoscopia de la glotis. La grado 1 es cuando logramos ver los pliegues vocales, los cartílagos aritenoides, y la epiglotis no nos está oscureciendo la visión de la incisura glótica. La grado 2 es cuando alcanzamos a ver los cartílagos aritenoides, parte de los pliegues vocales, y vemos la epiglotis. La grado 3 es cuando solamente vemos la epiglotis o su punta, y la grado 4 es cuando no vemos absolutamente nada. Algunos autores consideran pues importante discriminar que la clasificación de Cormack 2 también se subdivide en A y B. La A es cuando se alcanzan a insinuar un poquito los pliegues vocales, la B es cuando no se ven absolutamente nada los pliegues vocales. Y la importancia de esto radica en que hasta 66% de las veces que vemos un Cormack 2 nos va a representar a nosotros una vía aérea difícil para intubarlo. Quise traer esta escala, que es la escala de Frederick-Adnet, que es una escala que gradúa la dificultad de la maniobra que utilicemos de la técnica que utilicemos para intubar al paciente. Tiene 7 ítems, cada uno de estos ítems vale un punto, y tiene en cuenta el número de intentos, el número de técnicas que utilizamos, el número de operadores que se necesitaron para realizar la intubación del paciente, la fuerza que se requirió para realizar la maniobra de laringoscopia, la condición de los pliegues vocales durante la laringoscopia, y adicionalmente el grado de Cormack. Bueno, durante la valoración del examen físico del paciente hay 4 pilares fundamentales que debemos tener en cuenta para abordarlos y así poder predecir una vía aérea difícil. Está el pilar que nos va a indicar la dificultad para realizar ventilación, otro pilar que va a estar indicándonos la dificultad para hacer la laringoscopia y la intubación, el otro pilar está para la colocación de dispositivos supraglóticos con dificultad, y el último pilar sería el pilar que nos va a predecir que la maniobra de cricotiroidotomía también nos va a representar dificultad en un momento determinado. Entonces, ¿qué pacientes podemos predecir que nos van a representar una potencial dificultad para ventilarlos? Los pacientes obesos, los pacientes sedentos, los pacientes a quienes nosotros veamos que tienen barba profusa, cuello grueso. Dentro de este grupo también están los pacientes con enfermedades pulmonares, por ejemplo el EPOC, el asma. Caben también las pacientes gestantes y los pacientes que tienen diagnosticado síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño o que tienen antecedentes de ser roncadores.
Con respecto a la posibilidad de encontrarnos con una laringoscopia e intubación difíciles, tenemos el índice de Malampati. Los grados 3 y 4 de Malampati, sobre todo nos van a representar mayor dificultad con respecto a los grados 1 y 2. Los pacientes que tengan alguna alteración en su aspecto, que tengan de pronto alteraciones craniofaciales, como por ejemplo los pacientes con prognatismo, con retrognatismo, algunos pacientes con trisomías, los pacientes con enanismo y gigantismo y en algunos casos los pacientes ancianos y los pacientes con cifosis. La regla de 332, que nos va a evaluar la facilidad para introducir el tubo y realizar la maniobra de intubación, nos va a evaluar el acceso bucal que tenemos, el espacio mandibular y qué tanto nos va a oscurecer la visión de la laringoscopia de la lengua, y finalmente la posición de la glotis, qué tan anterior o qué tan posterior la vamos a ver. La movilidad del cuello también es muy importante evaluarla. Por ejemplo, en la foto que tenemos en el extremo inferior izquierdo hay un paciente con unas secuelas de una quemadura, con unas sinequias que le van a restringir bastante la extensión del cuello y por lo tanto la maniobra para la intubación. Los pacientes obesos, los pacientes con obstrucción, como por ejemplo los pacientes con amigdalitis, por ejemplo en esta foto traigo un paciente con amigdalitis grado 4. Y los pacientes con signos de obstrucción de la vía aérea superior, nos vamos a dar cuenta que el paciente tiene signos de obstrucción de vía aérea superior a través de unos signos que son cardinales, por ejemplo, la disnea, el estridor, la disfagia. En estos pacientes debemos tener especial precaución que el uso de benzodiazepinas y opioides van a poner más laxos los tejidos y nos pueden oscurecer más la visualización de la glotis. Con respecto a la dificultad para colocar un dispositivo supraglótico, todos los pacientes que tengan restricción para la apertura bucal, que tengan alteración o distorsiones de la vía aérea, que tengan rigidez pulmonar o rigidez cervical y que adicionalmente tengan obstrucción de la vía aérea, por ejemplo, como este paciente que tiene un tumor en boca, nos van a representar potenciales dificultades para colocar un dispositivo supraglótico. Finalmente, algunos pacientes que tengan alteraciones en cuello, por ejemplo, los pacientes con trauma, los pacientes que han recibido quimioterapia porque la piel se vuelve muy friable, los pacientes con tumores directamente en cuello, los pacientes que han tenido una intervención reciente en el cuello o que tienen en ese momento un trauma, evidentemente pues nos van a representar una dificultad para realizar la maniobra de cricotiroidotomía. Bueno, con respecto a las estadísticas y evidencia que hay en torno al tema, vemos que hasta 20% de los pacientes que llegan para ser intubados por urgencias representan vías aéreas difíciles. La incidencia de vía aérea fallida alcanza a ser tan alta hasta del 3% en los pacientes que requieren intubación de causa traumática, hasta el 1% en los pacientes que requieren intubación de causa médica, del 0.36% de las pacientes obstétricas que requieren ser llevadas a anestesia general por cesárea y hasta el 0.05% en los pacientes de cirugía electiva programada. La condición de no intubación, no ventilación, en la literatura no tiene descrita una incidencia real, pero se ha estimado que en los pacientes que requieren intubación urgente en quirófano, la incidencia se acerca a cada 5.000 a 20.000 pacientes, lo que quiere decir que un centro que realice 100.000 cirugías al año va a experimentar durante ese año 5 vías aéreas fallidas. Bueno, la población general está situada por la escala de Hahn en 4 grupos, dependiendo de la dificultad que nos vamos a encontrar para ventilarlos con máscara. El primer grupo es un grupo que abarca la mayor parte de la población, 77.4%, únicamente se va a requerir de un personal experimentado para realizar la maniobra de ventilación. El grado 2, que equivale al 21.1% de la población, aparte de la experticia del anestesiólogo que está realizando la ventilación con máscara, muy probablemente va a necesitar una cánula de Guedel o una cánula nasofaringia. El grado 3 es cuando ya hay una dificultad muy incrementada para realizar la ventilación con máscara, es más o menos el 1.4% de la población y se requiere adicional a la cánula nasofaringia o orofaringia un segundo operador para que ayude a realizar la maniobra de la doble E y que el otro operador esté dando las ventilaciones con bolsa. Y el cuarto grupo sería el grupo de ventilación imposible con máscara, que equivale al 0.16% de la población, en los que no vamos a poder realizar unas ventilaciones efectivas, e inclusive es importante destacar que un 4% de estos pacientes también van a ser pacientes que van a ser difíciles de intubar. De los pacientes que no alcanzamos a prever que van a tener una intubación difícil, 15% de ellos también se nos va a complicar para ventilarlos durante los intentos de intubación con otros dispositivos diferentes al abordaje inicial.
50% de los anestesiólogos, según la literatura, reportan sentirse poco cómodos o poco competentes para realizar una maniobra de cricotiroidotomía. La causa de no intubación o ventilación equivale al 44% de las causas de paro intraoperatorio, según la revisión que hicieron Kenan y Boyan. 34% de las reclamaciones que se dan en Estados Unidos referentes a complicaciones del manejo de la vía aérea, según un estudio que hizo Kaplan, tres cuartas partes de ellas fueron evitables. Y desde que la ASA empezó a incentivar a que el manejo de la vía aérea difícil fuera más, digámoslo así, más concienzudo, más experto, pues digámoslo así, por parte de los anestesiólogos, con mucho más compromiso, las reclamaciones legales disminuyeron de 30 a 40% desde 1990. Bueno, las pautas que les quiero traer para alcanzar las metas en el manejo de la vía aérea difícil, disminuyendo las probabilidades de error, son, primero que todo, ¿qué tenemos que verificar antes, durante y después? Se supone que independiente de que nosotros seamos un paciente con vía aérea difícil, tenemos que garantizar unos correctos de una tentativa óptima de intubación, que serían los correctos de la tentativa óptima de Benumov, dentro de los cuales vemos que la maniobra de laringoscopia de intubación la debe realizar una persona experimentada, con el paciente con una relajación adecuada, en la mejor posición posible, con la maniobra de PURP, inclusive así no sea vía aérea difícil, utilizando la pala adecuada y de longitud adecuada y con la laringoscopia adecuada, bien sea decidir a favor de hacer una laringoscopia directa o de hacer una videolaringoscopia. Lo otro es que nuestra lista de chequeo debe ser fundamental antes de abordar una vía difícil. Tenemos que incentivar a que los sitios donde nosotros trabajamos tengan un carro de manejo de vía aérea difícil surtido con todo lo necesario para abordar cualquier dificultad que se nos presente. Dentro de estos carros debemos tener palas de todos los tipos, debemos tener tubos de todos los tamaños, debemos tener equipo para intubación de fibra óptica, para hacer intubación retrógrada. Inclusive se recomienda tener un broncoscopio rígido para ventilación de emergencia para cuando tengamos una vía aérea ya difícil y una condición de difícil ventilación y de difícil intubación. Lo otro es, me parece muy importante y quise traer los criterios de extubación, porque pues, después de que nos cuesta bastante dificultad abordar una vía aérea difícil, estos pacientes no deberíamos extubarlos de una forma igual a la que lo hacemos con los pacientes que no nos representaban dificultad para manipularlos. Tenemos que asegurarnos que nuestros pacientes estén bien despiertos, que tengan los reflejos de protección de la vía aérea superior otra vez de vuelta, que los gases arteriales no nos digan que no podemos extubar al paciente, que el paciente tenga una adecuada reversa del bloqueo neuromuscular y que el paciente tenga recuperada su mecánica ventilatoria. Este punto es fundamental. Siempre que nos enfrentemos a una vía aérea difícil debemos pedir ayuda. Nosotros solos probablemente no vamos a podernos enfrentar solos y solucionar todas las vías aéreas difíciles. Es posible que algunas sí, pero la mayoría debemos tener la ayuda al lado. Bueno, ahora sí entonces vamos a evaluar la secuencia de decisiones que plantea el algoritmo de la vía aérea difícil. Inicialmente quise traer el algoritmo de la ASA de manejo de la vía aérea difícil del 2013, el cual plantea que inicialmente debemos evaluar cuál de los pilares de manejo de la vía aérea difícil es el que está comprometido, a la vez que nos dice que durante todo el tiempo estemos garantizando al paciente una oxigenación suplementaria. Después de esto nos pide que consideremos la factibilidad y la relevancia y la pertinencia de las opciones de manejo que tengamos, bien sea realizar una intubación con el paciente despierto o realizar la intubación con el paciente después de inducir la anestesia general, optar por una técnica invasiva o por una técnica no invasiva e incluso considerar la videolaringoscopia como abordaje inicial de la vía aérea difícil y finalmente tomar la decisión de preservar o no la respiración espontánea del paciente. Hasta este punto el algoritmo no es claro y no nos dice a qué pacientes debemos intubar despierto y a qué pacientes debemos intubar dormidos, porque finalmente quienes tomamos esa decisión individualizando cada caso somos nosotros. Si nosotros optáramos por hacer una intubación con el paciente despierto, entonces tenemos dos opciones. La primera es realizarla a través de un abordaje invasivo, la segunda es realizarlo por un abordaje no invasivo. Si optamos por el abordaje no invasivo y tenemos éxito, pues continuamos con la anestesia. Si fallamos tenemos tres opciones: o nos devolvemos y cancelamos el caso, o consideramos la intubación con otras opciones, o pasamos a hacer un abordaje invasivo. Dentro de las otras opciones que plantea el algoritmo están utilizar los dispositivos supraglóticos, bien sean los convencionales o bien sean los intubadores, inclusive considerar dentro de las opciones realizar anestesia local o anestesia regional para realizar la cirugía.
Si optamos por esta opción, tenemos que garantizar que el paciente no va a tener una ventilación difícil en caso de que necesitemos ventilar. Dentro de las opciones invasivas está la realización de una cricotiroidotomía, realizar una ventilación jet transtraqueal o una intubación retrógrada. Si en algún momento durante las maniobras de intubación vemos o presenciamos que el paciente no se nos está dejando ventilar con máscara o con el dispositivo supraglótico, pasaríamos entonces a una vía aérea de emergencia. Si nosotros optamos por realizar la intubación con el paciente inconsciente, entonces si podemos tener éxito, fabuloso. Si no tenemos éxito, entonces el algoritmo ya nos está diciendo que debemos pedir ayuda y pensar en devolverle la ventilación espontánea al paciente e incluso en despertarlo, a la vez que vamos evaluando cómo está la ventilación con máscara. Si la ventilación con máscara es efectiva, entonces entramos a una ruta de una vía aérea de no emergencia, en la cual podemos intentar intubar al paciente con muchos otros dispositivos, entre los cuales podemos utilizar un combitubo, podemos cambiar las palas, podemos inclusive hacer una intubación a ciegas, bien sea por vía nasal o por vía oral, o utilizar el fibrobroncoscopio. Si tenemos éxito, continuamos con la anestesia. Si no tenemos éxito, entonces optamos o por realizar una vía aérea invasiva, por considerar otras opciones, o por despertar al paciente para hacer el abordaje de la vía aérea difícil con el paciente despierto. Si se nos complica alguna de las maniobras de intubación, pasamos inmediatamente a evaluar si el paciente se deja ventilar o no, y si no se deja ventilar, pasamos a la ruta de vía aérea emergente. Si de entrada el paciente no se nos dejaba ventilar con máscara, vamos a intentar de inmediato colocarle un dispositivo supraglótico para intentar garantizar la oxigenación y la ventilación. Si logramos ventilarlo, nos devolvemos para la ruta de vía aérea de no emergencia. Si no, inmediatamente debemos conseguir ayuda, idealmente por un cirujano, por un otorrino, a la vez que vamos a tratar de continuar intentando darle al paciente una ventilación y que ésta sea efectiva para que el paciente no se nos vaya a morir, mientras le garantizamos que el cirujano llegue y le haga una vía aérea de emergencia invasiva. Bueno, ¿qué limitaciones tiene el algoritmo que nos plantea la ASA? Lo primero es que deja por fuera algunas consideraciones importantes de pacientes obstétricos, pacientes con estómago lleno, pacientes con obstrucción glótica e infraglótica. La meta del algoritmo viene siendo la intubación y no plantea la posibilidad de realizar la anestesia de una vía aérea difícil a través de una adecuada ventilación. Lo otro es que en cierta forma se nos puede convertir en muy complejo cuando tengamos que tomar esas decisiones de emergencia, porque en cada estación hay múltiples técnicas y adicionalmente hay muchas rutas, entonces nos podemos de pronto confundir un poco. No establece la importancia del rol de los relajantes musculares en el manejo de la vía aérea difícil. Lo otro es, en el algoritmo dice textual: confirme la intubación por medio de capnografía, y en los pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio la capnografía no nos va a ser de mucha utilidad para confirmar la colocación del tubo, entonces debemos confirmarlo evaluando si el paciente se deja ventilar 2 campos, si hay columna de aire y si hay ruidos respiratorios. No es muy claro con el papel de la anestesia regional como manejo en un paciente de vía aérea difícil, y adicionalmente no incorpora la videolaringoscopia rígida como una maniobra de rescate. Por eso quise traer, para comparar con el algoritmo de la ASA, un algoritmo que propone el doctor Jonathan Benumov en la reciente publicación de este mismo año, del 2013, de su libro de manejo de vía aérea difícil. Él diseña un algoritmo inicial que está específicamente estructurado para el manejo de la cirugía electiva. A partir de este algoritmo se derivan 5 ramas, dependiendo de cada una de las situaciones que nos vamos encontrando. Entonces, de pronto es un poquitico menos enredado que el de la ASA, igual todos los algoritmos terminan siendo algo confusos si no los sabemos interpretar. Entonces, lo primero es que a través de la historia clínica del examen físico tenemos la opción y la facilidad de predecir algunas vías aéreas difíciles. Si logramos predecir una vía aérea difícil, entonces de entrada podemos plantearnos la posibilidad de hacer una anestesia regional. Si dentro de las opciones la anestesia regional se puede hacer, entonces procedemos a ella. Si no se puede hacer, entonces plantea como primera opción realizar como pilar de manejo de la vía aérea difícil una intubación con el paciente despierto, siempre y cuando se pueda, inclusive considerando la videolaringoscopia como primera opción, o realizar una inducción inhalatoria. ¿En qué pacientes? En los pacientes que no podemos realizarles una intubación despierto, como los pacientes pediátricos, como los pacientes interdictos o que no nos entiendan las órdenes, y los pacientes que de pronto no nos vayan a colaborar con la intubación despierto.
Inclusive la ventaja de esa inducción inhalatoria es que nos permite devolvernos en caso de que tengamos una complicación. Si la idea es que no logramos anticipar por examen clínico la vía aérea difícil, entonces vamos a garantizar que el paciente esté bien preoxigenado, en la mejor posición posible, que podamos realizar una buena ventilación con bolsa. Si no logramos realizar una buena ventilación con bolsa, entraríamos a la ruta A, en la cual vamos a intentar una laringoscopia directa o una biolaringoscopia sin relajación. Si fue exitosa, maravilloso. Si no fue exitosa, vamos a pedir ayuda por un cirujano y por otro anestesiólogo y vamos a evaluar si durante la laringoscopia hay una obstrucción fija, glótica o subglótica. Si no hay una obstrucción glótica o subglótica, procedemos a colocar un dispositivo supraglótico, bien sea intubador o convencional. Si hay una obstrucción fija, entonces vamos a mirar si podemos despertar al paciente. Si podemos despertar al paciente, optaríamos por una técnica de intubación de experto. Si no, entonces intentaremos continuar la intubación a través de estiletes o introductores. Si fue exitoso, continuamos con la anestesia. Si logramos ventilarlo, pero no logramos intubarlo, pasamos a la ruta C. Si no logramos ni intubarlo ni ventilarlo, pasaríamos a la ruta D. Devolviéndonos al algoritmo principal, entonces, si garantizamos que el paciente se deja ventilar, ahí sí podemos utilizar el relajante muscular. Pasaríamos entonces a hacer la laringoscopia utilizando la maniobra de Burke de entrada. Si logramos realizar la intubación, maravilloso. Si no logramos realizar la intubación, entonces pasaríamos a la ruta B, en la cual podemos ventilar al paciente, pero no lo hemos podido intubar. Vamos a pedir ayuda, vamos a llamar a otro anestesiólogo, vamos a llamar a un cirujano, vamos a intentar una segunda laringoscopia, bien sea cambiando las palas, cambiando de técnica o utilizando pues la ayuda del otro anestesiólogo que llega pues a asistirnos. Vamos a evaluar en este momento el grado de Cormack. Si el paciente tiene Cormack 2B o 3, vamos a intentar hacer la intubación con estiletes, vamos a cambiar las palas. Si de entrada el paciente era grado 4, pues vamos a evaluar si el paciente se deja ventilar con bolsa. Si el paciente era grado 2B o 3, entonces si es exitosa, continuamos con la anestesia. Si no, evaluamos a ver si el paciente se nos convirtió en un paciente de difícil ventilación con bolsa. En este caso nos devolveríamos. Vamos a pedir ayuda nuevamente. Pasaríamos entonces a evaluar si se deja el paciente realizar la intubación con fibrolaringoscopia. Cambiaríamos las palas, cambiaríamos de técnicas. Si no logramos éxito, entonces vamos a colocarle al paciente un dispositivo supraglótico para continuar la intubación. Entonces, si no tuvimos éxito y no logramos mantener la saturación del paciente por encima de 90, definitivamente es una vía aérea quirúrgica. Si es una vía aérea quirúrgica, hablamos si el paciente tiene más de 6 años. Si tiene más de 6 años, le realizamos una crico. Si no tiene más de 6 años, pasaríamos a hacer una ventilación jet transtraqueal o una traqueostomía quirúrgica. Si el paciente si se deja ventilar, le tengo garantizada la oxigenación, entonces vamos a hacer un alto en el camino y vamos a decir, bueno, nosotros podemos realizar la cirugía con la ventilación adecuada del paciente sin necesidad de intubarlo. Si la respuesta es sí, continuamos con la anestesia. Si no, si es inminente intubarlo, entonces vamos a intentar la intubación a través del dispositivo supraglótico. Si tuvimos éxito, continuamos con la anestesia. Si no, pensamos en despertar al paciente, bien sea para abordar otra técnica o para cancelar el procedimiento y replantearlo para más adelante. Ahora, después de que termine la cirugía, debemos mirar cómo vamos a extubar al paciente de vía aérea difícil. Si tiene criterios de extubación rutinaria, lo podríamos extubar. Si no tiene criterios de extubación rutinaria, lo mandamos intubado para UCI. ¿Cómo vamos a extubar al paciente que sí tiene los criterios de extubación rutinaria? Le vamos a poner un intercambiador de tubo o una guía, vamos a retirar el tubo. Si tiene ventilación espontánea y saturaciones adecuadas, maravilloso, porque lo vamos a poder extubar muy fácilmente. Si no, entonces vamos a intentar con este paciente reintubarlo a través de la guía o del introductor que dejamos. Si logramos intubarlo, lo mandamos intubado para la UCI y ya se pospondría la extubación en la UCI. Si no, entonces tocaría evaluar si se nos movió el estilete de la vía aérea o si de pronto ya con la laringoscopia directa o con la biolaringoscopia no estamos visualizando la glotis y no vamos a poder entonces realizar la intubación en ese momento, lo cual nos llevaría nuevamente a las rutas B y A. Quise traer un caso clínico muy corto. Es un paciente varón, 65 años, programado para una tiroidectomía total por un bocio multinodular tóxico. Hace un mes le hicieron un intento fallido de intubación con un fibrobroncoscopio y por mala tolerancia no se pudo hacer el procedimiento. Se lo hicieron inicialmente con anestesia local. Aparte de lo descrito, el paciente tiene antecedentes de un síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño y es fumador pesado. Pesa 90 kilos, mide 1,60 m, lo cual nos da un índice de masa corporal por encima de 26. Tiene un pésimo estado dental y en el examen físico vemos que tiene un Malampati grado 4 de 4, una distancia esternomentoniana corta, buena apertura oral, pero una gran limitación para la extensión cervical. Las ayudas diagnósticas nos muestran que la masa tiene un extenso compromiso de la anatomía, cubriendo toda la porción anterior y lateral de la tráquea.
La primera pregunta entonces que yo le hago al auditorio es, ¿estamos ante una vía aérea difícil? Sí, estamos ante una vía aérea difícil. ¿Qué es lo primero que hacemos? Recordemos que lo primero que vamos a hacer es pedir ayuda. ¿Listo? Nosotros solos probablemente no vamos a poder manejar un paciente de este tipo. Cuando los anestesiólogos que manejaron este caso pidieron ayuda, se encontraron con que el servicio de otorrina y el servicio de cirugía consideraron que el abordaje quirúrgico como opción inicial era imposible por la gran extensión de la masa. Entonces, teniendo pues toda esta información, ¿qué hacemos? ¿Intubamos el paciente despierto o bajo anestesia general? Yo creo que gran parte pues, del auditorio va a estar de acuerdo en hacer la intubación del paciente despierto, aunque pues de pronto habrá alguna persona que quiera hacerlo pues, bajo anestesia general, si considera capaz de manejarlo, muy bien. La laringoscopia la vamos a hacer directo por videolaringoscopia, probablemente entonces sería muy bueno hacerla por videolaringoscopia. Si no lo podemos intubar despierto, cancelamos el caso. Yo les quiero dejar una potencial situación. Si nosotros no somos el anestesiólogo que abordamos este caso, sino que el anestesiólogo que tiene este caso decide inducirlo, y es a nosotros a quienes nos llaman para ayudar a manejar el caso, ¿qué hacemos? Bueno, yo espero pues entonces que con los algoritmos que les presenté el día de hoy, ustedes puedan tener herramientas suficientes para defenderse cuando se enfrenten a una situación similar a esta. Muchísimas gracias.